Buenas tardes, Armando. ¿Cómo está eso por ahí? ¿Cómo tú andas? Oh, pues imagínate, por aquí ya se fue el frío por fin de este Miami terrible. Óyeme, Armando, mira, hoy El vamos... invierno de Madrid o de Nueva York, pero bueno, un poquitico de frío no que sabe más. No, no, no. Es que aquí ya 14 grados es un montón de frío. ¿Tú comprendes? Es demasiado. Estamos aquí lo que hemos huido del frío de neoyorquino y español y todo eso. Sí, no, pero estoy de acuerdo, pero coño, es que está demasiado. Ya está demasiado, viejo. Sí, se ha puesto un poco pesadito. Demasiado rápido, somos 82 grados ya y es demasiado rápido. Entonces, pero bueno, ya por suerte estamos en primavera. Yo soy alérgico al frío. Entonces, oye, Armando Muñoz, bueno, no sé si yo los he presentado a los radios oyentes. Armando Muñoz es un escritor de media docena de novelas o más. Y entonces, además de eso, fue el ganador del premio 2015 Reinaldo Arena de Creatividad Internacional con una novela que ha hecho muy bien recibida en la crítica, Greta Garbo, la mujer que más amé. Pero bueno, hoy vamos a hablar de una novela corta que yo hice allá hace casi ya 40 años de eso, por el año 78, por allá, 79, que es La Hostería del Tesoro. Basada, bueno, es una novela escrita y publicada en 1982. Aquí la escribí en Cuba, se publicó aquí. Logré sacar el manuscrito a través de Reinaldo Arena, un contacto que tenía él con una francesa que me lo envió a Severo Sarduy en París. Y después, al cabo de varios años, 3 o 4 años, Severo me lo mandó a Nueva York, cuando yo estaba viviendo ya en Nueva York. Fue publicada en 1982 por primera vez en New York, y desde entonces ha tenido varias ediciones, bueno, mejor hechas y todo. Y esta es basada en la idea de un pueblo del viejo oeste norteamericano, un western, pero dentro de un marco totalitario. Sus personajes salen de esas películas del oeste de aquella época, bueno, que nuestra generación estaba muy de moda en esos tiempos, y de las novelitas del oeste como las de Marcial de la Fuente, Estefanía, Saint Grey, y también de los cómics. Vamos a ver también a Joe Paloca, que era un cómic, era una tira cómica más popular. Y además de eso había una serie televisiva que era muy popular en los años 70, Tombstone, Arizona. Entonces, entre todo ese ambiente de donde sale esta novela, veremos un jugador de naipe de aquellos salones de los western norteamericanos, que se llama aquí Henry Fullero, un fullero. Es un jugador profesional. Vamos a ver Sheriff Masterson, que había una serie también de Bad Masterson. Estamos Pecosville, nada menos, que también era muy, muy famoso por aquella época. Está Annie Oakley. Lolita, bueno, Lolita no era del oeste, pero es muy famosa también en aquella época. Sí, de Nabokov. Billy the Kid, que por supuesto también era famoso. Toro Sentado, que era, bueno, un jefe indio, el general Custer, el Rancho Grande, que todo lo conoce, que era un gran rancho allá en el oeste, y el Capitán Blood de Alejandro Dumas, entre otros personajes de la literatura. Y también hay hasta personajes de la música como Ringo, John Lennon y Fort Mac. Y aparece por primera vez en mi narrativa el personaje del Dr. Banch, un especialista en ginecología y proctología, que luego lo veríamos también en la trilogía que yo escribí, Matías Pérez entre los locos, Matías Pérez regresa a casa y Matías Pérez en los días de invierno. El doctor Banshee es todo un personaje, pero no vamos a hablar mucho de él ahora, sino vamos a hablar específicamente de La Hostería del Tesoro. Y les voy a poner como antesala para empezar a hablar sobre esto con el amigo Armando, unas palabras del escritor Manuel Bayaga, que hizo la primera reseña de La Hostería del Tesoro allá en 1983. El lugar, un pueblecito del viejo oeste llamado Tombstone, Lápida, regido severamente por el famoso Pecosville y con el concurso del Sheriff Masterson y un puñado de hombres de valía. El enemigo, los cuatreros del norte.
víctimas del sistema resultante, todos los habitantes de Toontown, y en particular un muchacho llamado Henry el Fullero. Su obsesión, la misma de tantos tomboneses o lapidarios, huir a Penham, donde las praderas parecen ser más verdes. Y dime tu opinión, Armando, sobre la novela que acabas de leer. Bueno, eso, tengo que decirlo con toda honestidad. Tú tienes el don de trasladar historias claves a tus novelas y hacerlas de una manera muy simpática. O sea, para mí son muy refrescantes siempre que leo las cosas que tú escribes, porque de una manera sutil, cómica y jodera cubana lleva a la realidad que se ha vivido en Cuba durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, según tú estás leyendo, te vas dando cuenta, como tú decías, de todos los nombres y regresas, creo que también Peino Canas, ¿no? Regresas a todas aquellas series de que veíamos de muchachos en televisión, ¿no? Como el Sheriff Van Martin con su bastón, las películas de niños, las canciones de esta que pones del Globo Rojo, esta que era de... Yo ni recuerdo de quién era esa canción ya, la verdad. De los brincos, una cosa de... Creo que era algo de eso. Yo tampoco lo recuerdo. Me acuerdo de la canción Globo Rojo. Algo de eso era, la verdad que no lo recuerdo, que soy honesto. Pero me reía porque llega de una manera muy sutil y no diríamos tónica, sino irónica, un poco dolida, ¿no? Usando un poco el humor a esa vida que tuvimos en Cuba en los inicios, donde, para que hablar de esas cosas, ¿no? Te van llevando al tiempo perdido, al sueño sin conseguir, a los deseos de acabarte de ir, que yo creo que siempre existieron de una forma o de otra en toda la juventud esa nacida poco antes del 59, como yo que nací en el mismo 57, tú un poco antes. No voy a decir la fecha para que la gente no se entere, ¿no? Yo nací en el año 80, Armando, déjame aclarar. Nací en Cayo Hueso, ¿tú comprendes? Ok, perdón, voy a quedar cuenta, porque eso no quería decir. Pues entonces, los marines me sacaron de un bote, de la vagina de un bote me sacaron un grupo de marines. Y entonces ellos de una forma muy simpática vas a ir recorriendo los Beatles, todas esas cosas, me parece fantástico, ¿verdad? Digo, la disfruté mucho por todas esas similitudes que tiene. Sí, la idea era, bueno, me salió en aquella época que veíamos tantas películas del oeste, estoy hablando de los años 60, 70, veíamos era antes de yo nacer, que ya te dije que nací en el 80, entonces habíamos tantas películas del oeste, también leíamos mucho, ¿no? Que no era en biblioteca, sino que estas novelitas del oeste se vendían en todas las esquinas prácticamente, en las librerías de viejo y todo eso. Déjame hacer tu anotación con relación a las novelitas del oeste, que me trajiste de recuerdo, te digo, ¿no? Mi abuelo era un lector empedernido de estas novelitas de estos pequeños de bolsillo, porque eran libros de bolsillo realmente. Sí. Y había un señor en el barrio, el viejo Cheo, para ser más exacto, que tenía una colección increíble. Y entonces tú vas a su casa y cambiabas la novelita leída por una simple, y sin mal yo no recuerdo, te soy honesto, no recuerdo, costaba cambiarla un 5 centavos, 20 centavos, algo así, ¿no? Y él vivía de aquello, pero aquello dejaba que todo el mundo lo leyera, o sea, de cierta manera todos empezamos leyendo novelitas del oeste, digo yo. Bueno, los de nuestra generación, Armando. Sí, en la etapa de la involución ya, ¿no? Leíamos la novela del oeste y... Perdóname que te diga involución, a ti no te gusta esa palabra, ¿no? Que te gusta que yo diga la revolución. Óyeme, no, tú sabes lo que pasa, que eso fue nuestra cercanía a la literatura, con eso se empezó, ¿no? Y después de eso, pues bueno, se fue uno leyendo cosas más serias, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, la Hostería del Tesoro, el nombre viene de esas hosterías que había en las películas del oeste, de los western, y de la Isla del Tesoro de Stevenson, ¿entiendes? Es una combinación que yo hice del nombre, porque en aquella época estaba leyendo
también estaba leyendo La Isla del Tesoro de Stevenson. Y es decir, todo eso se va mezclando. También, bueno, me encantaba mucho Alejandro Dumas, que también en aquella época teníamos tiempo. La juventud ya no tiene tiempo para leer a Alejandro Dumas, aquellas novelotas gigantescas. Ahora ese es un joven que cosas así. Ese es un músico, un rapero. Sí, y generalmente Alejandro Dumas es uno de los grandes escritores de todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, era así, ¿no? Y así es que se va desarrollando. Por ejemplo, el Sheriff Masterson tenía su propia serie televisiva. Y yo me acuerdo que la canción decía Buck Masterson con su bastón, porque el tipo usaba un bastón que era como el que daba los golpes, claro, de sacar la pistola. Y también está Annie Oakley, que también tenía otra serie televisiva también, que era del oeste, ¿no? Y entonces, aquí yo la pongo, bueno, en una relación con Lolita, ¿no? La Lolita de Nabokov. Entonces, y claro, el Claro de Luna era el salón, o el saloon, como le dicen en inglés, de donde la gente era el único lugar donde ya no había cine, ni estamos hablando es decir, de lo que sería el siglo XIX, ¿no? Ahí no había cine, no había nada de eso, lo que habían eran esos salones donde la gente iban a jugar naipes y a beber. Y a ver las bailarinas. Claro, y a ver las bailarinas. Y entonces allá había una orquestica de unos tipos que se llamaban Ringo, John Lennon and Paul Mac. Entonces, bueno, Ringo también se dedicaba al mercado negro, y aparecen escenas con Henry Fullero. El nombre de Henry Fullero viene, bueno, de lo que eran los fulleros, los jugadores. Este era el caso de Henry Fullero, un jugador que siempre perdía, entonces, pero que quería irse a ver si podía mejorar en otro lugar y irse para Pénjamo, que era lo que todos el sueño de todos los habitantes de Tombstone. Y eso fue, es decir, la base de todo. Pero claro, ¿qué pasa? Había una gran guerra contra los cuatreros del norte, en donde se incluso los hombres de Sheriff Masterson eran ayudados por los indios para combatir a los cuatreros que venían a robar. Le robaban a los indios, le robaban el ganado a toda esa área y eso. Y entonces necesitaban muchos hombres porque había muchos muertos. Entonces estaba prohibido que las mujeres, es decir, usaran anticonceptivos, porque necesitaban que hubiera una gran cantidad, es decir, de nacimientos para reponer los muertos. Y claro, entonces los anticonceptivos estaban prohibidos. Y bueno, las ideas son un poco locas, pero es así como se desarrolla la novela. Y por eso había unos, es decir, uno de los negocios del mercado negro era la venta de esos anticonceptivos, porque por supuesto las mujeres no querían limitar la cantidad de hijos que tenían. O sea, en todo eso es que va desarrollándose la novela, y entonces siempre con el sueño presente de cómo escapar de eso. Y claro, ¿sí? Algo que me gustó mucho, que dice: mi única esperanza es llegar a Pénjamo. No quiero pasar todos los días de mi vida haciendo lo que otro quiera, diciendo lo que otro ha pensado por mí. Tombstone no se ha hecho para mí. Se lo regalo entero al que le guste. Esa fue la gran realidad de nosotros, los jóvenes en Cuba. Claro. Y todavía se lo seguimos regalando entero, sí, al que le guste. Porque todavía hay gente que, claro, no lo han conocido, ¿no? Siempre le invitamos a que conozcan a Tombstone, o lo que representa a Tombstone. Y entonces todo eso, bueno, se va mezclando, ¿no? Para suplir el Sheriff Masterson y Pecosville, la baja en la natalidad que se estaban notando en los últimos años, debido a, bueno, la razón real era
que no se podía, que eran los preservativos que se estaban contrabandeando, ¿no? Ese era el mercado negro principal. Traen al doctor Banchi, un especialista en ginecología y proctología, a investigar qué es lo que estaba pasando, ¿entiendes? Que había esa baja en la natalidad. Y bueno, el doctor Banchi es un reflejo del oportunista de primera clase, ¿no? Y entonces en todo eso él trae también sus enfermeras y su médico ayudante, todo eso lo va trayendo y la novela se va desarrollando dentro de todo ese mundo. Una de las cosas para mí más curiosas es que a pesar de que eso está hecho con una cantidad de personajes de aquella época, de los 60, de los 70, es decir, de todas esas películas y series televisivas que había, mucha gente hoy en día, sin conocer estos antecedentes, lo leen y bueno, más o menos la comprenden. Es decir, poco a poco, muchos todavía se mantienen, muchas de esas series todavía son tiradas por ahí, sobre todo en la América Latina, ¿no? Y hasta reciente, todavía en los años 80 y 90, Tombstone, Arizona y todo eso se estaban viendo por ahí todavía, y Annie Oakley y todo eso. Eso es lo que va evolucionando y eso es lo que hay subyacente en la es decir, en la novela. Finalmente, los contratos del Capitán Blood, que aquí ese es el personaje de Alejandro Dumas, que aquí lo que se dedicaba era a contrabandear contraceptivos, entonces condones. Y finalmente, pues bueno, Henry Fullero, es decir, decide hacía los contactos con él para ir vendiéndolos por ahí, o sea, hacerlo el mercado negro, que era el mercado negro que siempre ha existido en Cuba. Claro, el mercado negro, que es una de las cosas por el que sobrevive mucha gente. Estamos hablando lamentablemente de hace 40 años y es una realidad que todavía está vigente, ¿no? Pero bueno, entonces dime algo más de Armando, de tus impresiones sobre esto. Tú más o menos, bueno, conociste mucho de estos personajes, ¿no? Exacto, sí, ya te dije que me había traído muchas cosas a la memoria, te digo. Empecé leyendo esas pequeñas novelitas de bolsillo. Me acordaste de mi abuelo, me acordaste de ese señor que se dedicaba a negociar en el barrio con ella, a cambiarla, ¿no? Y el sabor amargo es de haber vivido tantos años allá y haber perdido la juventud, ¿no? Y ya le dije, como te leí hace un momento, hay cosas que uno se marcan, ¿no? Igual que esta frase que dice: tú al menos puedes contar que atravesaste el desierto o buscaste oro en la montaña, pero yo siento que mi juventud pasa y no he podido hacer lo que he anhelado. Y ya las paredes de la hostería me parecen insalvables. Siento que todos estos años han estado luchando por sobrevivir, empleando toda mi energía en ello, pero sin llegar nunca a vivir realmente. O sea, son frases que yo creo que son repetitivas en toda la juventud cubana, sobre todo en la época nuestra, que no había opciones, ¿no? Ahora es más fácil salir del país, o sea, pero o sea, te digo, me marcaron mucho estas frases, ¿no? Que las anoté para no olvidarlas porque están, digamos, un mensaje muy fuerte. Y lo otro que te podría decir es el pintor, ese pintor que vende baratijas en la feria. Belechaze. Belechaze, exactamente. Eso es muy triste porque ¿quién no vendió baratijas en una feria? O no en la feria, o en la calle, o en cualquier lugar. O sea, yo creo que todos pasamos un poco por eso. Todos en algún momento determinado vendimos algo. Aunque sea nuestra dignidad, aunque haya sido nuestro sueño, aunque sea, pero todos vendimos algo. Sí, Jaime Belechaze, tú sabes que, bueno, yo te dije, un día iba por la calle Monte en La Habana, y me encuentro a alguien que me pareció conocido, con unas baratijas en la mano medio escondidas, y cuando me acerco,
veo a Jaime Berechase, que yo lo conocí hace un montón de años, ¿no? Que por fin, bueno, él vino para New York, y es decir, donde tuvo sí un éxito relativo, pero pudo pintar, pudo hacer lo que quería. Pero a mí me sorprendió mucho, como un pintor de tanto talento como era Berechase, lo encontrara vendiendo esas baratijas allí en la calle Monte, ¿no? Al lado de una tienda. Y eso me impresionó mucho. Y eso, esa que yo tenía en la mente, ya en New York, en 1982, cuando iba a salir la primera edición, ya estaba a Jaime también, ya estaba en New York, le pedí que me hiciera la portada de la primera edición. Y entonces, esa es la que vamos a poner en el video para subir a YouTube, esa portada de Jaime. Y ahí ves, el que está al frente con esas baratijas es un autorretrato de Jaime Berechase con un sombrero de cowboy, etcétera. Pero eso a mí me impresionó mucho. Me impresionó mucho y me dejó muy deprimido, porque bueno, aquí no tenemos, es decir, opciones. No, nadie sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y estábamos en plena juventud cuando eso. Lamentablemente después, bueno, Jaime murió temprano, pero bueno, era muy buen amigo. Y todo eso, pues bueno, toda esa juventud también, bueno, que vamos pasando, aquella época también, que le agradezco mucho a Reinaldo Arenas, que a través de su contacto haya logrado sacar este manuscrito, como me sacó los otros dos manuscritos que había escrito en aquella época, La ciudad maravillosa y Alicia en las mil y una cama, los haya logrado sacar hacia París. Severo me los guardó por varios años, Severo Sarduy, quiero decir. Y tú sabes que Severo Sarduy nunca pude conocerlo en persona, porque cuando él pasó por New York, ya yo estaba en Miami. Cuando yo estaba en Madrid, ya él no estaba en París. En fin, nunca coincidimos. Y Severo, bueno, imagínate, quien me haya guardado sin conocerme personalmente esos manuscritos por un montón de años. Alicia en las mil y una cama me los guardó como por 10 años. Es algo que le agradezco mucho. También lamentablemente Severo Sarduy pues ya murió, ¿no? Entonces, pero bueno, todo ese tipo de amigos, como murió también Reinaldo Arenas y el propio Jaime Berechase, ¿no? Se han ido desapareciendo en el curso de los años, pero son amigos a los que uno le debe mucha ayuda, porque me sacó algo muy importante para mí, que eran los manuscritos de estas tres novelas, de las que podemos hablar 40 años después. Estamos hablando. Porque tú lo estás diciendo, pero no usas la letra. Es la internacional. ¿El oro internacional? Llevaba olores del lado internacional. No, o sea, el movimiento de las manos arriba, lo de... Sí, bueno, está basada en esos cantos que había en las grandes manifestaciones. La verdad es que las manifestaciones siempre terminaban con el internacional. Sí. O sea, bueno, está basado en eso, en esos cantos que había en esas grandes concentraciones. En eso está el cantico lo que claro está cantándole a Pecosville en estos casos. Y claro, después bueno, se encuentra con esta chica y recuerda también unas palabras de alguien muy querido en aquella época, que también ha desaparecido, que era nuestro maestro José Lezama Lima. Extraña la sorpresa en este cielo, sin querer vuelven pisadas y suenan las voces en su centro henchido, cuando vio a aquella chica ya abierta sobre la cama. Ese es el final. Entonces, la baja final, exacto. Sí, de Una oscura pradera me convida. Y bueno, esa es la novela, basada mucho en una época en que uno conocía más de la literatura que de la vida directa. Y entonces están todos esos personajes. Y al final, bueno, el doctor Banchi tuvo que salir corriendo a coger el yate para irse para Yuma, para ir hacia Pénjamo, Yuma. Entonces, con el Capitán Blood. Y claro, a esa época, bueno,
el final, es decir, que lo que había ansiado toda su vida. Entonces Henry Fullero tiene miedo de ir hacia Penham. Sí, ya pasó lo que le pasó a muchas personas que decían, yo estoy viejo, yo no me atrevo a entonces yo conozco, bueno, dentro del mundo de la literatura conozco unos cuantos que lamentablemente todavía están allá en Tombstone. Y así termina la novela. Pero bueno, al final ya, bueno, Henry Fullero se quita su levita negra, que era y ya simplemente andaba en una camisa de cowboy, que es cuando encuentra a la muchachita, y ya esa después de haber cantado a aquellos de El Gran Pecozón. Pero bueno, óyeme, creo que te insípida con pan. ¿Sí? La verdad que cola, pero que pone que te insípida con pan. ¿Quién no se comió una croqueta insípida con pan? No me acuerdo de eso. Cuando está en el estadio, sí, que él hace la larga, o sea, dice que la se apertura antes de los puestos de venta de comida y diga, mi cola para comprar una croqueta insípida con pan. Sí. Le voy a morir con la croqueta. También, bueno, eso es algo, lamentablemente no es ficción, es realidad. Croquetas de ave, no sé si te acuerdas aquí de las croquetas de ave. Sí. ¿Cómo que de ave? Sí, averigua de qué son. Sí. Bueno, sí, lamentablemente eso no es ficción, es realismo. Eso es verdad. Eso es lo más lamentable para los que vivimos aquello. Bueno, óyeme, Armando, 1.000.000 de gracias por este conversatorio que hemos tenido sobre esto. Y bueno, seguimos en contacto y espero que Greta Garbo, es decir, La mujer que más amé, tu novela, se ha estado vendiendo bien y me alegro de que hayas tenido bastante éxito. Queremos hacerle un anuncio ahí al Garbo, va a estar en inglés. Ok, eso es palabras mayores, entonces, me alegro mucho. Me alegro mucho entonces, Armando. Bueno, ya nos vemos. Ok, un abrazo, hermano, que estés bien. Bye bye. Chao.